Muy buenas tardes a todos, chicos. Última entrevista de este especial de verano. Y hoy traemos con nosotros al nominado de Sergio Gallardo, Aitor García. ¿Cómo estás, tío? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bien, encantado de estar aquí. Agradecer a Sergio Gallardo porque me haya nominado y sobre todo por sus palabras, porque es verdad que dijo que nos conocimos en un partido, pero más allá de eso no habíamos tenido trato y que hable así de mí. Le agradezco mucho y luego también pues agradecerte a ti por llamarme. Nada, muchas gracias por aceptar aquí venir al canal. Y nada, vamos a iniciar esta entrevista un poco también para que te presentes un poco tú. ¿Quién es Aitor García? Cuéntanos. Bueno, pues yo soy un chico de Yecla, una ciudad de la región de Murcia, bueno, que estudió periodismo en Madrid, que lo ha terminado justo ahora, y que intenta pues más o menos buscarse un hueco en los medios de comunicación. He pasado por la SER, ahora trabajando en Jugones de nuevo y creando contenido en redes sociales. Hablando en TikTok y en Twitter de la primera y de la segunda federación, que son categorías que a mí me apasionan, que no se tiene tanta cobertura bueno, pues por ahí intentando entretenerme con ese tipo de cosas en redes sociales, un poquito más al lado de lo que es el trabajo, aunque es verdad que también el tiempo que le dedicamos a crear contenido pues, prácticamente también es un trabajo. No, no, prácticamente ya el tiempo que se dedica a cada cosa tiene que ser considerado trabajo porque, madre mía, las horas que se le debe echar a eso y encima a una categoría que es lo que tú dices, que no se le da tanta imagen o tanta visibilidad como puede ser la primera y segunda red, que te encuentras ahí cada joya. De repente aquí en Madrid estuvo jugando Simanowski. ¿En qué equipo fue? Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Soy malísimo para los nombres, pero estuvo Eh, Simanowski. y sé que estuvo en el Talavera, creo que jugó en el Sanse, En el pero Sanse, justo en el Sanse. Luego también de repente te encuentras a un José Callejón por ahí bailando. O sea, sí. Y además para mí es una categoría, tanto la primera como la segunda, agradecida a la hora de generar contenido, porque al final la gente a la que de verdad es muy de nicho, pero a la gente a la que de verdad le gusta esta categoría creo que te lo agradece bastante. Bueno, yo hablo de ella porque yo soy de Yecla, yo he visto al yeclano toda la vida, yo soy aficionado del yeclano, más allá de también trabajarlo, y al final es lo que es mamado. Entonces, cuando desde pequeño tragas segunda B y tercera, pues también te gusta hablar de estas categorías. no, no, totalmente. Te me has adelantado la pregunta porque digo, de repente, joder, es que de repente alguien le coja tan interés a la primera ref y la segunda ref. Es curioso, cuanto menos. Pero vamos a iniciar también un poco esta parte de. Bueno, ya nos has comentado que tú eres del Yeclano, pero ¿qué te llevó a hacer ese chip de decir, voy a aprovechar esta pasión que tengo por un equipo y ampliarlo a todo primera y segunda ref y contarlo en TikTok o en redes sociales? ¿Qué fue lo que te dio ese paso para empezar a comunicarlo en redes sociales? Pues, a ver, yo tampoco soy un rara avis, es decir, me gusta mucho, consumo mucho Primera y Segunda Federación, pero como todos, anoche veo el Mundialito de Clubes, veo Primera, veo la Champions, es decir, que también me gusta ver todo tipo de fútbol, pero es verdad que yo creo que todo nace a raíz de, seguramente, del Yeclano, de esta pasión, de empezar a hablar del Yeclano, de contar X partidos, tal y cual, y eso me llevó pues, descubrir también otras ciudades, otros mundos, es una categoría en la que hay ciudades muy grandes que están abandonadas, vamos a decir, porque por la primera y la segunda federación, pues en los últimos años ha pasado el Depor, ha pasado el Córdoba, el Málaga, el Castellón, el Recreativo de Huelva, aquí en la región de Murcia, el Real Murcia, que es verdad que tiene una etapa, lleva una década apagado, vamos a decir, pero es uno de los equipos con más trayectoria, por ejemplo, en la segunda división y que el otro día metió 30.000 personas, es decir, que son clubes que también mueven a mucha gente. Entonces, al descubrir eso, pues yo creo que te entra ese ganas de decir, oye, pues también hay que intentar darle voz a todo este tipo de historias dentro de nuestras posibilidades, porque tampoco somos nadie, pero intentar contar lo que están haciendo más abajo de la primera y la segunda división y luego también lo que tú comentabas en un inicio, es que hay historias muy curiosas. Y yo creo que a los que tenemos el gusanillo del periodismo, de contar curiosidades, de intentar ir más allá, oye, pues nos mola investigar sobre este tipo de casos o contar que hay X jugador en tercera federación, que ha estado en primera, que está en Champions o que viene de no sé dónde. Es decir, que son historias que a mí me parece que tienen mucho, mucho recorrido, que tienen su espacio dentro de las redes sociales
y yo creo que a raíz de esa pasión por el yeclano fui descubriendo otros escalones, otros equipos, otras cosas, vas conociendo gente de otras ciudades y pues nada, y a partir de ahí pues ya esa pasión por el fútbol más modesto que tenía con el yeclano se extrapola a prácticamente todos los clubes y se extrapola a que llega un fin de semana y pues te pones a ver un Tarazona Arenteiro. Madre mía, eso es fútbol de barro totalmente, ¿eh? Como, como dirían ahí un poco la gente que sí trata bastante este tipo de deporte, porque al final es lo que tú has dicho, ¿no? Y lo que llevamos mencionando un poco en lo que llevamos de entrevista es que la poca visibilidad que a veces se le da a las mismas categorías, que al final siguen siendo lo más cercano al fútbol profesional que puede haber, porque ya son un escalón y un escalón y Sí. medio, vamos a decirlo así un poquito, porque al final, si consigues pasar esa fase de segunda y primera, ya estás en fútbol profesional. Entonces es lo más cercano a fútbol semiprofesional o fútbol profesional que hay en estas categorías. Y hay veces que no se es tan agradecido, pero luego es muy agradecido en otros sentidos, como bien has dicho tú con anterioridad. Sí, además yo creo que con el cambio que hubo de categorías, de que desapareció la segunda B y entró la segunda y la primera federación, es verdad que creo que la segunda ref está bastante más abandonada, son 90 equipos, es complicado de que se le dé bola, pero yo sí que creo que con la primera federación hay un cambio del paradigma del fútbol español, creo que los medios también le están dando mucha más atención y luego es que al final es una categoría que ya es prácticamente profesional. Hay jugadores en Total. primera ref que cobran seguramente más que jugadores de segunda división. Y hay estructuras de primera federación que son muy profesionales. Luego hay casos y casos. Este año, por ejemplo, ha estado el Yeclano, que está en las antípodas de ser un club profesional. Pero sí que dentro pues tienes al Hércules, tienes al Real Murcia, como he comentado antes, Málaga, Castellón, Córdoba, Deportivo de La Coruña, son clubes profesionales. Entonces, pues yo creo que sí que cada vez hay más atención a este tipo de categorías y yo, pues, fuera de mi horario laboral, vamos a decir, porque cuando estás trabajando en un medio, pues al final los temas que tocas son generalistas, pues yo siempre que puedo crear contenido y hablar de la primera y segunda federación, pues me divierte, me entretiene y creo que también pues es en parte necesario. No, al final, indirectamente, que figuras como Pedro Benito estén en el Real Murcia también ayuda Sí, para tema de que, bueno, viene siendo al final darle la imagen a la misma liga, pero lo que teníamos mencionando antes, yo recuerdo estar aquí en un equipo de Madrid o sea, intentando buscar ahí algo para verano, está tranquilo, porque encima tenía pasión por la fotografía, que no tengo miedo de decirlo, es el Unión Adarve, y de uh-huh. repente entras al equipo y descubrir unas historias que están muy chulas. De repente te pones a investigar los jugadores y dices, pero qué barbaridad. Hay cosas ahí que están muy chulas. Sí, además el Adarve que en los últimos años ha tenido, es verdad que esta última temporada no le ha ido tan bien, pero que ha tenido cursos muy chulos ahí y yo conozco a gente del club y ha molado mucho lo que hacen ahí, pero es cierto que en todo ese tipo de equipos de la segunda federación siempre hay una historia que rascar. Es decir, Total. el que no ha estado en el fútbol profesional tiene una historia rocambolesca o tiene un entrenador que tal, o... porque también además hay muchos entrenadores que son exfutbolistas de élite, es decir, que bueno, que en todos los clubes hay algo y creo que bueno, pues es verdad que hay que buscarle seguramente otro enfoque porque pues a lo mejor no te vas a poner a hacer en redes sociales el análisis o el resumen o la crónica del declano deportivo, Deportiva Minera. Pues a lo mejor no. Pero sí que buscarle una historia, ¿no? Buscarle una pata más a estos equipos, creo que sí que tiene su cabida en redes sociales y en los medios de comunicación. No, no totalmente, pero es que yo creo que en Madrid este año la bomba mundial y la bomba general de segunda ref ha sido el señor Javi Pobes, que al final ha reventado todo lo que viene siendo la liga y lo que es fuera de la liga. Al final, cuando Sí, ibas a ver al Moscardó era Javi Pobes. sí, ha sido un boom mediático. Es verdad que a mí hay ciertas cosas que no me han gustado de Javi Pobes porque al final creo que ha distorsionado un poquito lo que es la segunda federación, es decir, que se le ha dado el foco al Moscardó por lo que se le ha dado, no por lo que ha hecho deportivamente, y que luego al final creo que lo que defiende pues no tiene mucho sentido. Pero es verdad que, bueno, pues de una forma u otra, casos así le dan repercusión
a la categoría y a este tipo de clubes. Me he dado cuenta que hemos avanzado muy rápido y yo no te he preguntado algo que me gusta mucho preguntar de cómo te nace a ti el ansia de ser periodista. Pues yo creo que desde que tengo conciencia he querido ser periodista. Es decir, yo he jugado al fútbol toda la vida, he jugado al fútbol desde muy, bueno, un nivel básico, ¿no? Y desde muy pronto me di cuenta que no iba a ser futbolista. Pero es que yo creo que incluso de pequeño, si me dan a elegir entre ser futbolista o dedicarme al periodismo, pues creo que hubiera dudado bastante. Y yo creo que desde que tengo uso de razón quería ser periodista. Yo siempre he sido muy friki de los medios de comunicación. Yo recuerdo que con 9 o 10 años en Reyes me regalan una radio de estas pequeñitas para poder escuchar por la noche los programas de noche, ¿no? O el partidazo, el larguero, este tipo de programas. Y bueno, yo con 14 años ya tengo esa curiosidad de intentar crear contenido en redes, o bien en Twitter contar cualquier cosa, o en un canal de YouTube perdido que tenía, hablar de, yo qué sé, recuerdo hablar del Albacete y del 1860 Múnich, es decir, historias muy raras que yo veía por ahí. Y bueno, pues sí que ahora que con 14 empecé a colaborar aquí con el periódico de Yecla, con el 7 días, y a raíz de ahí, bueno, pues todo fue rodado. Pero yo creo que desde pequeño tenía esa vocación de dedicarme al periodismo, ¿no? No es que con 17, 18 dijera, oye, ¿qué hago? ¿Me gusta el fútbol tal? Me meto aquí. No, yo creo que desde pequeño siempre he tenido ese interés bueno, por conocer, por contar, por hablar con gente, por preguntar, por dedicarme a esto, vamos. Claro, y por también un poco el movimiento al final, que siempre lo dicen mucho de broma, pero al final también es el hecho de lo más cercano al fútbol sin poder serlo es poder meterte a poder estar con futbolistas en ese sentido, y eso es lo más cercano es el periodismo al final para poder estar ahí, porque, a ver, ciertamente yo tampoco soy muy dicho, tengo dos piernas izquierdas, o sea que también un poco por eso me di cuenta desde pequeño que futbolista pintaba mal, Sí. pero al final un poco ese suplemento de tener dos piernas izquierdas, como puede ser en mi caso, es acercarte a los jugadores a través del periodismo deportivo, que a mí ciertamente me parece de las carreras más bonitas que pueda haber. Sí, a ver, yo sinceramente creo que, hombre, ojalá, si fuera un talentoso para el fútbol, pues mira, maravilloso, ¿no? Pero que aunque hubiera sido un poquito más decente, creo que también hubiera apostado por este camino, ya te digo. Yo creo que desde pequeño era muy friki. No sé, es que recuerdo de ver el programa de la sexta, el minuto de resultado, como un enfermo. Recuerdo de jugar pues lo típico, de jugar a la Play 2 y narras y no sé qué y no sé cuánto, de jugar a la Play, escuchar la radio los fines de semana. Es decir, fricadas de niño que yo creo que ya pues me hacían, aunque seguramente no fuera consciente, pero sí que me hacían más o menos ver qué es lo que quería. No, no, totalmente, y eso es de lo más relevante porque al final yo siempre considero que el periodismo es tan vocacional que aguantar en el mismo es complicado. Sí, y yo muchas veces lo veo o lo he visto en compañeros de la universidad. Yo no sé si tú estás haciendo la carrera, si la has hecho o no, pero es verdad que tampoco es una carrera que te ilusione. Es decir, a nivel contenido, muy teórica, mucha paja en la carrera, y yo creo que si no tienes la vocación cuesta seguir. Yo lo he visto en compañeros que van con la inercia, ¿no? Pues van hacia adelante pues porque tienen que ir hacia adelante, pero que no saben muy bien, no se ubican bien en lo que es la carrera. Y yo creo que el periodismo, pues, y más en una situación en la que está, que es tan inestable, donde pues cuesta hacerse un hueco, o tienes vocación, o creo que estás perdido. Totalmente. Es que no lo puedes haber marcado mejor. Yo coincido bastante con eso, siempre y cuando en el sentido de, joder, es que es una carrera tan vocacional que al final también hay muchas veces que tratar la misma carrera también es algo delicado, porque al final, yo por lo menos ahora que la estoy haciendo, hay muchas veces que siento que hay muchas asignaturas que pueden ser relleno un poco de lo que se llama Sí, un de... montón. Te, te- te lo, te lo meto porque tengo que completar muchas veces. Pero Sí, al final luego intentas sacar, aunque sea extrapolar un poquito de lo que te dan en un sitio, un poquito de lo que te dan en otra, y luego lo metes a lo que tú quieres hacer. sí, hay asignaturas que son válidas, ¿no? Pero allí yo creo que se podría dejar en 2 años y medio. O sea, hay asignaturas que las puedes quitar y que no pasa nada, ¿no? Pero bueno, es cierto que también
Y yo que lo he vivido, hasta que no sales a un medio, creo que no tienes una concepción un poquito más completa, porque la carrera, pues al final yo también entiendo que es complicado dar medios a... Yo, por ejemplo, que la he hecho en la Complutense, somos muchísimos alumnos. Es complicado dar medios a todos o poder ubicar a todos y que todos toquen práctica y tal. Yo lo entiendo, pero creo que habría que cambiar un poquito el modelo porque no puede ser que hasta cuarto no toques un plato de tele, por ejemplo, en la Complutense. Pero bueno, yo creo que es necesario hacerlo. Yo sí que soy de los que piensan que hay que tener el título, hay que pasar por el aro y formarse, porque para que hay asignaturas pues, bueno, que te vienen bien o que te aportan pues, un punto de vista distinto. Totalmente, coincido y sobre todo coincido mucho en lo de 2 años y medio, porque no podía estar más de acuerdo. En esto hay que ponerse a ejercer desde el momento en el que se pueda para Sí, sí. coger carrerilla. Eso seguro, eso seguro. Yo siempre he tenido muy claro, además yo en primero de carrera, por ejemplo, ya cubría, por ejemplo, al Yeclano, ya hacía contenido en redes. En segundo tuve la oportunidad de narrar, tanto en la radio regional como en la radio local, en la radio pública aquí de la región, y viajaba con el equipo a todos sitios. Luego ya en tercero empecé en la sexta, es decir, que bueno, que siempre he intentado hacer cosas y moverme, porque creo que la carrera es útil si la complementas también con moverte, con hacer cosas. Por ejemplo, esto que haces tú, de entrevistar y tal, y crear contenido, creo que eso es lo que tenemos que intentar hacer. Totalmente, totalmente. Al final, si no te mueves tú, no se van a mover por ti. Efectivamente, efectivamente. Y había una cosa que ayer veía la entrevista con Sergio Gallardo y hablaba, ¿no? De la construcción de la marca personal y tal y cual, que ya es muy tópico porque ya lo mencionan todos, pero es cierto, ¿no? Ahora que tenemos la posibilidad de intentar crearnos una imagen, pues hay que intentar aprovecharlo. 100%, y al final es que ya no son únicamente, no se conocen únicamente periodistas porque trabajan en X medios, sino se conocen, eh, en- por ejemplo, Juan Ramón Lucas. Al final Juan Ramón Lucas, que ha estado mucho tiempo en la radio, ha estado mucho tiempo en la tele y todo, pero ahora mismo también tiene la marca personal Juan Ramón Lucas, que no se le conoce Juan Ramón Lucas el que estuvo en no sé dónde, sino es Juan Ramón Sí. Lucas periodista. Sí, no, y le pasa a mucha gente de la vieja escuela, vamos a decir, que ahora tiene una marca registrada gracias a las redes sociales, y al revés, mucha gente que accede a los medios de comunicación más tradicionales gracias a esas redes sociales. Entonces, bueno, pues hay que intentar aprovecharlo. Yo creo que también es una especie de currículum. Yo tengo la sensación de que es una especie de currículum, de, oye, mira, este tipo se envuelve bien aquí o edita bien o habla bien o comunica bien o informa o trabaja. Es decir, que es una especie de currículum y creo que hay que cuidarlas dentro de lo que cabe. Totalmente. Y bueno, volviendo un poco a lo que hemos estado mencionando anteriormente del contenido que tú creas en redes sociales, lo que me gustaría preguntarte es un contenido, obviamente, como bien hemos dicho, de nicho, bastante de nicho, Uh y al -huh. final es complicado a lo mejor que la gente se enganche, ya que tienes que coger a los futboleros de verdad. ¿Cuál crees que fue el momento en el que tú dices, es que esto puede enganchar y con esta historia puedo enganchar a muchísima gente? ¿Cuál fue la historia que primero viste o el contenido que primero viste que dijiste, esto puede engancharme y darme este espacio en redes sociales de este nicho tan guay que hay aquí? Pues, a ver, yo empecé a subir, hace 2, 3 años empecé a hacer directos en Twitch con gente a la que seguía la segunda federación, la primera, traía futbolistas de la categoría que conocía y empecé a pues, subir clips de directo y tal y cual, pero sí que recuerdo que cuando empecé a crear contenido directamente para TikTok, la cosa empezó a ir un poquito mejor y sobre todo el vídeo que marcó el subir un poquito más fue hace 2 temporadas el Vélez de Málaga, bueno, unos inversores dejaron de pagar, los futbolistas no tenían dinero, o sea, les debían mucho dinero y los aficionados le tenían que llevar comida a los jugadores o le tenían que prestar dinero para pagar el alquiler, es decir, que estaban en una situación muy, muy delicada y recuerdo que ese vídeo que subí, que no sé si pilló los 2, 3 millones de visitas, creo que ahí cambió todo y sí que dije, hostia, pues, hay aquí muchas historias que si le das voz tienen esa
esa visibilidad, ¿no? Y esa repercusión. Y a partir de ahí, pues bueno, intentando contar detalles, ahora hablando de los playoffs, de lo que va a ser la temporada que viene. Pero yo creo que a partir de ahí fue cuando dije, creo que esto puede tener un arraigo, puede tener un interés. Y es verdad que, a ver, no tengo 13.000 seguidores, ¿no? Tampoco, no puedo compararme con nadie. Pero creo que dentro de la categoría se me valora lo que hago y yo sí que, yo qué sé, eh, he ido a ver partidos de por ahí, a otras ciudades, a ver primera y segunda federación, y sí que hay gente, como es muy de nicho, pues la gente que sigue esas categorías más o menos te conoce y te dice, ostras, te veo en TikTok, te veo en redes, tal y cual, y creo que por eso, por esa parte es agradecido, porque la gente que me ve, pues sigue de verdad el contenido. Y no es que le salga una vez y desaparece, sino que hay un núcleo de peña que a la que le interesa la primera, la segunda y la tercera federación, que me ve más o menos casi todo lo que subo. Entonces, bueno, pues por esa parte es por lo que a mí me gusta mucho hacerlo, porque creo que, oye, está bien valorado, porque yo es que, por ejemplo, me imagino que haya una persona que venga y me hable del Yeclano y me apasiona. Digo, ostras, qué maravilla que me cuentes algo del equipo de mi pueblo, del que solo hablamos cuatro gatos. Pues yo lo imagino en otros clubes y creo que es así. No, no, totalmente. Debes tener ahí cada club que dice, uff, a lo mejor hay gente de, yo qué sé, en Extremadura que está deseando que le hagas un vídeo yo qué sé, no voy a decir el Mérida porque el Mérida es bastante conocido, pero a lo mejor un club de Extremadura que sea un poquito menos visible, a lo mejor, o que tenga menos visibilidad, está haciendo así para que hables de ellos al final y les puedas dar un poco de voz en ese sentido. Sí, a ver, yo no creo que yo sea nadie para impulsar al club ni nada, ¿no? No lo considero así, pero sí que eso, que yo sobre todo lo pienso en el sentido de un aficionado, de que te hablen, pues, eh, no sé, ahora con el Lealtad de Villaviciosa, el Llenense, todo este equipo del Jaén, estos equipos que están más olvidados en la tercera, pues que vean que tienen su hueco en redes, creo que lo valoran. Y por eso, pues a mí, siempre que puedo intento hacer contenido porque creo que mola el trato que te dan. No, no, claro, y de repente que salga un tío hablando de tu equipo que está en tercera ref, segunda ref, que nadie le da bola porque no se llama Real Madrid y Barcelona, pues sí que va, cuando estés hablando va a decir, ostras, qué guay. Claro, sí, sí, por eso te digo que es lo que decía antes y lo que llevo diciendo. Es muy de nicho, pero dentro de ese nicho creo que se valora bastante. Totalmente. Y bueno, uniéndolo un poco a la historia que nos has contado tú de ese equipo malagueño, al final, ¿qué otras historias has encontrado que dices, buah, es que estas son las que yo tengo que contar y estas son las que tengo que seguir esta línea de historias? Pues, a ver, así de cabeza sí que es verdad que hay una cosa que tiene mucho tirón, que es la cantidad de futbolistas ex internacionales, es primera, es segunda, que juegan en estas categorías. Yo que sé, creo que hice un vídeo del Intercity, de todo lo que había traído, con Jürgen Locadia, con Anthony Modest, que tenía en Sube, que tenía a San Emeterio, jugadores que han estado en primera muchísimos años, y ese tipo de cosas creo que tiene bastante tirón. Luego hubo una historia hace poquito que creo que tuvo también seguimiento, que esa la rasqué por el Yeclano, pero también la extrapolé a TikTok, que era de un aficionado británico, un tipo de Manchester, que era aficionado al Yeclano. O sea, un tipo por las ganas que seguía al Yeclano, que tenía un podcast de Primera Federación en inglés, y ese tipo de historias, digo, esto es una maravilla, es una maravilla. Y bueno, pues por ejemplo, la que comentaba lo de Extremadura, el Jerez extremeño, que hace unos par de meses un podcast de Portugal por la comedia decidió apoyarle, desplazó a 700 personas a Jerez en Extremadura a ver un partido de tercera red. Es decir, ese tipo de historias me parece que tienen pues mucho tirón. Y luego, pues eso, ya te digo, todo lo que tiene que ver con futbolistas que han estado en la élite y ahora bajan a la primera federación, suele más o menos funcionar bien. Tengo aquí el TikTok abierto, pues que Jordi Alba y Thiago Alcántara iban a comprar el Hospitalet, bueno, Valdés al Real Ávila, es decir, que bueno, son cosas que suele interesar. Y luego, pues mira, detalles más deportivos, la situación del Barça Athletic, pues eso también a la peña que son filial, como es el Barça, le interesa. Creo que siempre se puede rascar mucho en este tipo de categorías. Y
has comentado la de que un podcast portugués se fue con el Jerez a llevarle peña a que consumiesen un partido de tercera red, tío. Yo con eso me he quedado flipando. Es una historia muy rocambolesca, pero creo que pues el típico programa, creo que tiene tirón en Portugal, ¿eh? Pero que de coña, pues como si tú aquí hablando decimos, vámonos a animar a un equipo de la cuarta portuguesa. Pues así lo hicieron con el Jerez, porque además como es extremeño está cerquita de Portugal y creo que uno de sus miembros había ido a Jerez a comer y le había molado la historia del pueblo, tal, no sé qué. Y nada, pues ahí metieron 500, 600 personas animando con las bufandas, el club les acogió y joder, son pues cositas que creo que en un vídeo de un minuto, pues tú puedes verlo y dices, "Pf, qué curioso", y no, interesarte. Sí, un poco como la media inglesa portuguesa, ¿no? Efectivamente, lo que ha hecho la media inglesa con el conjunto este inglés, o lo que ha hecho muchas veces con el Wicom de llevar gente, pues igual, pero aquí en la tercera española. No, no, y es que es una réplica casi exacta porque al final son equipos que están más en el lado humilde que otra cosa. Pero, joder, cuidado el meter ahí, el llenar ahí un campo de una categoría que al final no ve mucha gente o casi nadie, simplemente siendo los aficionados. Pero, ojo, cuidado que también es ahí el asegurarte un viral, sea YouTube para los portugueses y el podcast o un vídeo de curiosidad que dices, como lo vea mucha gente, cuidado que se puede partir la caja de la risa. Pues que al final desplazar a centenares de personas o a más de medio millar a no sé cuánto estaría de distancia, pero bueno, seguro que un par de horas y todo para un partido de lo que corresponde a la quinta categoría de nuestro fútbol, joder, es una locura. Es una barbaridad. ¿Cómo debería ser la cara de la gente cuando vea no sé cuántos portugueses animando y sin Claro, saber lo que estaban animando ni nada? yo me imagino al socio de toda la vida del Jerez, de 70, 80 años, sin entender nada, ¿no? Ahí en la grada, viendo cómo hay más de medio millar de portugueses animando a su equipo. No sé, son historias rocambolescas que nos deja siempre, todos los años, nos deja el fútbol español y que, bueno, pues a mí me gusta contarlas, la verdad. Bueno, ¿y quién nos hablaría de el paso tan grande que dio este jugador del Getafe, Uche, que de repente está en el Celta y de repente es delantero titular del Getafe, rematando melones, pianos, tractores con la cabeza y sirviendo como comodín para Bordalás, habiendo venido del Ceuta Sí. sin saber, siendo un desconocido y ahora siendo de lo más deseado en la Premier y todo. Lo de Uche es súper raro porque, bueno, partiendo de la base de que ya no solo es que venga de Ceuta, sino que 2 temporadas atrás estaba en el Montijo de la tercera, en el filial del Montijo de la Autonómica Extremeña, pero es que 2 años y medio estaba en su país, en campos de tierra, y en 2 años y medio llegó a Primera División, pero es que más allá de eso, en el Ceuta era pivote defensivo. O sea, con José Juan Romero jugaba de pivote y los que le vimos toda la temporada en el Ceuta hasta que llegaron al playoff contra el Nastic lo vimos de pivote. Un tío muy físico, que abarca mucho campo, muy corpulento. Pero claro, llegar a la primera división, debutar en primera como delantero y marcar en San Mamés, joder, pues es una locura. Es una locura y creo que cada vez, también por la situación que está pasando el fútbol español, que quizá económicamente los equipos no están, o quizás no están en un buen momento o en un momento de apostar por fichajes de mucho dinero, pues eso está haciendo que se apueste por jugadores de la Primera Federación. Alfon, por ejemplo, el del Celta, que el Celta es un buen caso de tirar mucho de cantera, pero Alfon, por ejemplo, que no es canterano, que lo ficha para el filial con una edad ya no sub-23. Alfon era suplente en el Real Murcia hace 2 temporadas, en Primera Federación, suplente. A la gente de Murcia no tuvo buen ojo, pero suplente. Y ahora, fíjate, en primera la temporada que ha hecho. Está pasando con muchos jugadores. Y bueno, pues es una alegría ver cómo se apuesta también por el nivel que hay en estas categorías, que es lo que hemos dicho. Hay mucha diferencia en Primera Federación, hay equipos que no se acercan a una estructura profesional, pero joder, hay mucho talento, ¿eh? Hay jugadores que valen mucho y que lo demuestran. Pablo Torres sale de Primera Federación, el otro día el Mirandés y el Oviedo en el playoff tienen a muchísimos jugadores, Ilias Chaira el que marca, la rompe en el San Fernando en Primera Ref, es decir, que hay mucho talento aquí y hay que apostar por él. No, y encima el Getafe ha intentado repetir la fórmula porque ha fichado a otro jugador de primera ref, creo que era, o ha pagado la cláusula de otro jugador de una categoría Y a Da Vinci, ha semiprofesional. fichado a Da Vinci, el lateral del Recre, si no me equivoco. Creo que Pero sí, bueno, algo así. sí, Da Vinci, lateral del Recre, tiene 18 años, el tío va con la inferior de España, es un buen jugador, pero lo ha hecho con Coba Gómez. Coba Gómez, También.
Lo fichó del Conquense, de tercera ref. Y lo metió al filial y en cuanto ha tenido rodaje, pues al primer equipo ya a romperla. No, y también han fichado a Sancris, ¿no? Del Burgos, que bueno, Del no Burgos está, sí que. no está en tu campo en ese sentido Sí, pero de el Burgos lo ficha del Linares a Alex eh, Cris, es decir, de la primera federación, es decir, conexiones. que no, que hay que apostar por ese tipo de jugadores. No, no totalmente. Y luego parece que el Getafe es el único que tiene ahí un ojo puesto en primera división. Al final, con las necesidades que tiene y con lo agarrado que está haciendo a veces la directiva del conjunto madrileño, pues, oye, si tiene buen ojo en esas categorías, de cabeza. Sí, ya es lo que te digo, que me parece que hay jugadores muy válidos para jugar en primera división. Y bueno, pues el Getafe apuesta por ello, no le ha ido mal. El Celta, en cuanto a los canteranos, le está dando mucha bola a este tipo de jugadores. Y luego, pues, el Mirandés lo ha hecho con muchos jugadores. Alberto Reina, que suena ahora el capitán del Mirandés, que yo he leído hoy que lo quería el Getafe, que lo quería no sé qué equipo más de primera. Pues Alberto Reina la rompe en un Ceuta que casi desciende. Es que, es decir, que hay mucho talento y creo que cada vez se va a apostar más por él. Por lo que te he dicho antes, el cambio de la segunda B a la primera federación ha hecho profesionalizarse la categoría y eso hace que la diferencia de nivel no es tanta, ¿eh? No, no, totalmente. No, no, no es tan destacable al final, cuidado. Al final tiene sus cositas que de repente, aunque sea un Callejón mayor, viendo a Callejón jugar en primera ref, cuidado, que No, bueno, tampoco es ahí y que Callejón que no ha ido a retirarse a la primera federación porque ha hecho un año espectacular y los que lo hemos visto en el Marbella ha sido casi que el jugador que más ha corrido, que más números ha hecho. Es decir, que bueno, y yo viéndolo en podcast, por ejemplo, en Offsider, que luego llevan a futbolistas que a lo mejor se acaban de retirar y dicen, joder, es que voy a primera federación creyendo que me va a dar físicamente y no me da. Porque ya va a un nivel, a un ritmo que es profesional, ya te digo. Es una segunda división encubierta, sobre todo la parte alta, ¿no? Ya te digo. Luego, por ejemplo, creo que el Yeclano, por ejemplo, no se puede comparar con clubes de esa entidad, pero que hay muchísimo nivel y que es muy jodido. Y luego hay filiales. Gonzalo García, fíjate lo que está haciendo con el primer equipo ahora y la ha roto en primera federación. Víctor Muñoz igual, con el Barça también ha pasado, con el Atlético de Madrid. Es que hay mucho nivel. no, no totalmente, hay un nivel increíble. Y bueno, ya por ejemplo, hablando del caso del Atlético de Madrid, ya está sonando mucho que Iturbe o primera plantilla o quiere que se vaya cedido, aunque sea un año a segunda, a un equipo de primera, pero quiere coger rodaje porque en la portería del Atleti tiene que estar ahí. No le están dando mucha bola ni a Gomis ni a Iturbe, que son dos porterazos. Sí, es que en el Atlético de Madrid, veo, por ejemplo, a mí me ha parecido el mejor filial este año en cuanto a bloque y hay mucha calidad. Adrián Niño arriba, raro será que el año que viene no juegue el fútbol profesional. Aunque el último tramo de temporada que ha tenido no ha sido fácil, pero raro será. El año pasado estuvo cerca del Zaragoza, sonaba, pues raro será que no llega a un equipo así. Diego Bri tiene una calidad maravillosa, Jimera, Joaquín Muñoz lo ha fichado el Cádiz, el mediapunta también, es decir bueno, el Cádiz, por ejemplo, que ha hecho una primera federación élite. Es decir, se ha llevado a todo lo mejor de la categoría y se lo ha llevado a segunda división. Es que esta categoría está nutriendo mucho al fútbol profesional. No, claro, y al final si puedes pillar fichajes de filiales que es que no tiene pinta de que en el primer equipo tengan sitio, pues si puedes ir rascando ahí, pues jugadores que rinden bien en primera red y luego traértelos tú a segunda y que vayan evolucionando también, Sí, que no, no. luego que tengas jugadores de primera red y luego los rodees con un Suso que a lo mejor no está en su mejor momento, pero para segunda es de lo mejorcito que hay en la categoría, pues ojo, cuidado que no pasen cositas ahí. No, y luego incluso para la primera directamente. Álvaro Rodríguez y La Tasa son dos delanteros que salen del Castilla a primera. Es verdad que tuvieron su oportunidad en el primer equipo, pero salen de primera refa a primera división. Y eso pasa bastante, ¿eh? Sí, sí, encima la tasa siempre me gusta comentar la historia porque la tasa jugó en el Adarve cedido un año. No, Y no yo, lo sabía. y yo cuando lo vi digo, hoy va. Pues estuvo en el Adarve, no sé si fue cedido o que era canterano del Adarve, luego el fichó el Madrid. No sé, yo tengo ahí un lío, pero cuando te metes en Transfermarkt y veo Juanmi Latasa Adarve, Ya. es una barbaridad. Yo Sí, sí. se me cae ahí de decir, ¡buah! ¡Qué locura!
Pues ese tipo de historias son las que molan. Y a mí casi que me gusta más aún eh, los jugadores de 28 29 años que no han pisado nunca la primera y la segunda división y que la rompen en primera federación y tienen la oportunidad de llegar al fútbol profesional. Porque parece que ya nunca van a llegar y ahora gracias a esta categoría pues están muy cerca. Yo una historia que he visto que mucha gente ha estado contando, pero que también me parece muy interesante, es un jugador de la Darbe, con el que yo tengo medianamente relación, o sea, cuando estuve ahí hablamos un poco y era bastante majo, es Cabafe, tío. Cabafe es un jugador que está ahora mismo, no sé si ha renovado con el Adarve o no, pero el año pasado estando en segunda ref, es internacional cubano. O Joder. sea, ese tío sí, seguro que si hablas con él te responde yo qué sé, no te voy a decir al 100%, pero a lo mejor 89-90% te puede decir algo y contar ahí su historia. Me han salido clips suyos estos días atrás en TikTok. Y es que yo lo pienso y digo, es que es una historia que lo cuente bien, cuidado. Y lo está planteando yo para traerlo aquí al podcast porque también es un tío majísimo. Muy, muy, muy Pues sí, majo. sí. No, es curioso, es curioso. Y luego, pues este tipo de casos también se dan. A mí hay una selección en ese caso que a mí me tiene apasionado y que intento seguir sus resultados, sus partidos no, pero los resultados sí que es Guinea Ecuatorial. Y Guinea Ecuatorial tiene una cantidad de jugadores de primera y de segunda federación, pero claro, es verdad que porque fue colonia española, pero asombrosa la cantidad de jugadores que tiene, pero asombrosa. Te hablo de que si van 23 convocados, 15 juegan en primera y segunda federación, o en tercera incluso. Es decir, y eso pues me mola ver a Pablo Ganet, que estaba en el Mérida, a Ensue del Intercity, ahora ha ido Masogo, que estaba en el Yeclano, es decir, son jugadores de primera y segunda federación que de golpe juegan unos cuartos de final de la Copa África, ¿no? Juegan contra Camerún, contra Senegal, contra jugadores de primer nivel. Y esas historias a mí me hacen gracia y me gusta verlas. ¿Y puede ser que Omar Mascarell esté yendo también con Guinea Ecuatorial? Sí, Pedro Obiang el Machín este arriba, o Bono, el portero del Mm. Alavés. Sí, sí, sí. Son muchos, muchos jugadores. No, no, encima son las elecciones estas un poquito parenquitas, ¿no? Y no, no, a tope con Guinea Ecuatorial. Yo siempre que puedo, ya te digo, intento ver sus resultados porque, bueno, ahora porque hay un jugador del Yeclano, pero es que, joder, es que es muy, muy curioso. No, no, totalmente. Y ahora también va a pasar algo parecido con Indonesia, ¿eh? Bueno, sí, Indonesia, cuidado que Emil Laudero, portero que ha estado en el Inter, Sampdoria, y ahora creo que estaba en el Palermo, creo que estaba, que ahora se ha nacionalizado indonesio. pero es que si no me equivoco, Jordi Amat, Jordi También. Amat es internacional con Indonesia, a ver. Jordi Amat es internacional con Indonesia. El Y mítico, capitán. claro, el mítico jugador del Español, Rayo y tal. Ahí hay un Dream Team en el Johor, que ese vídeo, por ejemplo, también funcionó bastante bien, Sí, esa sí, sí. historia. En el Johor, Álvaro González, Jordi Amat, estoy viendo aquí, Andoni Zubiarra, que estaba en el final de la Real, Roque Jonathan Viera, Mesa. Roque Mesa, Eddie Silvestre, Juan Muñiz, Unda Barrena, bueno, José, Samu Castillejo. Es decir, que hay una cantidad de futbolistas españoles aquí en el Johor que son muy curiosos. Óscar Arribas, que estaba en Cartagena, Corcón B, Girona. No, no, no. Es que yo cuando vi esa historia digo, es que es increíble, porque al final están fichando historia del fútbol de lo que hubiese podido ser. Los Nacho Easy más Insa, grandes. que Nacho Insa creo que se nacionalizó también con una selección, no sé, Malasia o algo así. Es decir, que lo ves ahí a Jordi Amat, capitán de Indonesia, y pues flipa. Sí, de hecho creo que, si no me equivoco, ahora mismo Álvaro González creo que ha dejado el equipo al final, ha finalizado contrato. Y a ver, a ver qué le depara ahora a Álvaro González, porque ya ha pillado cacho en Arabia un poco ahí, Eh, ya, que ya vuelva al Racing. ha pillado la pasta. Oye, pues cuidado que gente que me sé del futbolín no le vendría, no estaría triste con que Ojalá, volviese ojalá, al ojalá. Racing. Ojalá, hacer un Cazorla. Total. Que bueno, vamos a hablar también de lo de Cazorla que con el Oviedo, que bueno, felicitar a los seguidores del Oviedo que puedan estar viendo esto. Pero fue otro tío que el volver a sus raíces le ha venido bien, le ha venido bien.
Yo creo que es el sueño de cualquier aficionado, ¿no? Que ve como uno de los suyos llega a la élite y tal y cual, pues bueno, que luego vuelva a un buen nivel y pueda conseguir lo que ha hecho Cazorla. Se ha dicho mucho que más Cazorlas y menos no sé quién, que se van a Arabia, pero es verdad que, a ver, luego hay que verse en la posición, pero yo me imagino ser un futbolista de élite y tener la posibilidad de, una vez ya has trincado, porque Cazorla se fue a Qatar, pues una vez ya has hecho eso, volver al equipo de tu vida, dar tus últimos pues coletazos y además conseguir éxitos, y yo creo que eso es inigualable. Totalmente, pero bueno, ahora se está haciendo más joven, ahora te haces un Gabriel Veiga y también sale ganando, o sea que, Sí, es cierto, es cierto. Es que es complicado, ¿eh? Complicado. bueno, totalmente, es bastante complicado. Te voy a explicar un poco, un par de juegos que tengo pensado para hacerte y que sea un poquito más interesante ¿Vale? aquí la entrevista. Te tengo pensado dos juegos, que uno es top 5 jugadores fetiche, que me tienes que decir ahí 5 jugadores que digas, Buah, es que me gustan y esto no lo conoce ni Dios. Es un poquito fútbol panenquita. Ahí que ¿Vale? nos digas top 5 fútbol jugadores fetiche. Y luego te voy a hacer un 11 favorito, pero de las categorías underdog que tú tratas. Vamos a empezar con el top 5 jugadores fetiche primero. Así que vamos a ver con qué nos sorprendes. No hace falta que Vale. seas todo tanto de primera ref ni nada por el estilo, así que Sí, ya va a ser todo de primera y segunda federación, porque es lo que me ha venido a la cabeza, pero bueno, seguro que me dejo muchísimos y me dejo jugadores de muchísima calidad y tal. Pero bueno, lo que me ha venido a la cabeza. Liberto Beltrán, del Mérida, que ya empieza a sonar para clubes de segunda división. Un tío muy estético, bajito, regateador. Ese tipo de jugador me gusta mucho. Luis Chacón, que estaba en la Cultural Leonesa, está cedido por el Depor. Se va a jugar en primera seguro. Yo creo que este verano se lo quedará el Depor. Y junto a Mella, Jeremá y tal, igual, pues volará. Flacus, que es un serbio, delantero serbio que estaba. David Flacus estaba en la primera eslovena, o no sé, serbio o de Eslovenia, no sé, pero que estaba ahí jugando en primera división de su país. Se vino al Castellón, lo ha cedido al Real Murcia y ha hecho una segunda vuelta espectacular. Flacus, un delantero grande, corpulento que corre. Me ha gustado mucho Flacus. Geray Cabanzón, de la Ponfe, que está cedido por el Racing de Santander. Me molaría verlo en el primer equipo. Es un muy buen extremo, muy buen extremo. Este seguramente sea uno de mis fetiches de esta temporada en primera ref. Y luego, pues meter uno de segunda federación, aunque ya ha firmado por un equipo de la Liga Hypermotion, Dallison. Yo no sé si viste la Copa del Rey del Pontevedra. Dallison que se carga al Villarreal, que se carga un par de equipos de primera haciendo un sí, show. algo me suena, que Pues un jugadorazo. metió un Pepo desde medio campo, puede ser o algo así raro. Efectivamente, Uf, efectivamente. Lo ha sí sé fichado quién el es. Córdoba. Lo ha fichado el Córdoba para segunda. Se salta dos categorías de golpe y la verdad que me ha gustado mucho la temporada. Así que te voy a decir esos cinco, pero vamos, me dejaría mucho y hay mucho talento en primera federación y lo que he intentado es no meter a ninguno en un filial, porque claro, meter a Gonzalo García, a Víctor Muñoz y compañía es fácil. Claro, es hacer un poquito de trampa, claro. Claro. No, pero, joder, última noticia que tengo que ese tío ha fichado por el Córdoba, ¿eh? No tenía ni idea. Sí, sí, sí. Pues llegó a sonar para el Getafe Joder, también, pero ha firmado en el Córdoba. qué guay, qué guay. Pues Sí, nada, sí. habrá que estar atento al Córdoba el año que viene. Porque Total, total. esta temporada de la Hypermotion no ha hecho mal papel, pero tampoco ha hecho un papel excelente. O sea, ha hecho por encima de lo esperado, Sí, por encima de lo esperado. Al final era eso seguro. un recién ascendido, seguramente con peor plantilla sobre el papel que la que tenía Depor y tenía Córdoba, por ejemplo. Y ha quedado muy bien, ha quedado muy bien, ha hecho una gran temporada. Totalmente. No, y mira, imagínate que yo le tengo cierto cariño al Tenerife por familia Oh, chicharrera, pues imagínate. sí, sí, temporada jodida. Pero bueno, yo creo que al final va a venirle bien porque tirará todavía más de cantera que él lo ha hecho este año, así que se nos llevarán otros 800 a Arabia, pero A ya la, está. ya, es una desgracia para el Tenerife, pero a la primera federación le viene de maravilla. Tener a un Total. equipo tan grande como el Tenerife, ¿no? Para nivel de repercusión, a nivel de afición, bueno, pues le viene bien que sea solo por una temporada y que asciendan, pero bueno, pues para la categoría, al igual que cuando estuvo el Depor, el Málaga, el Córdoba, el Castellón, pues este tipo de clubes le da mucho.
Lo que no sé si le ha afectado al Tenerife B porque estaba en segunda ref justamente y no, Está, si no me equivoco, está el Tenerife en primera ref, el B en segunda ref y el C en tercera ref. Pero es el claro, único caso. claro, pero como he estado este año ahí pugnando con el Getafe, con la cantera del Getafe por subir a primera ref, todo, no sé cómo habrá quedado, Creo que no se metió en playoff al final, no porque se entró como metió. quinto el Getafe B. Pues por eso te decía, claro, subió primero el Guada, ¿no? Sí, Guadalajara primero, segundo, bueno, ha subido el Talavera de ese grupo. Getafe B perdió contra Numancia, a lo de cabeza. Y no sé si el Cacereño estaba en ese grupo que ha subido también. Sí, sí, Cacereño estaba. Pues Cacereño ha subido también. Y me falta uno del playoff que no sé quién ha sido, no me acuerdo de No, no, cabeza. pero por eso estaba, porque yo desde que estaba ahí un poquito más enganchado por clases y todo a segunda, Sí. Tenerife iba muy bien con el Getafe y todo. Entonces digo, buah, pues como haya coincidido que uno ha bajado y otro ha subido, pues uno se tiene que quedar abajo y le tendrá que dar plaza No, a al final otro. no jugó playoff, no jugó playoff. Pues nada, un problema menos. Pero al final de ahí van a quedar tres monos. Que te diga, va a quedar ahí. Va a tener que subir el C al final A a segunda red. semicompleto a segunda ref y el B casi completo a primera. Primer equipo. Total, total. Y bueno, vamos a darle a ese 11 ideal. Así Pues a que, ver, sin más dilación, te doy ahí tu de momento nuevo, estelar. lo que me ha venido a la cabeza son todos de Primera Federación. Lo que me ha ido viniendo a la cabeza, me dejaré muchos, pero lo que me ha venido a la cabeza de estos últimos partidos que he visto. En portería Ramón Juan, el portero del Ibiza, jugó en el Mirandés. A mí me parece un abuso. Es un Alfonso Herrero parecido, ese tipo de perfil. Yo que soy portero, me gusta mucho Ramón Juan. El lateral derecho David Vicente, que es el hermano de Carlos Vicente, que por cierto Correcto. también la rompió en Primera Federación. Carlos. David Vicente, yo creo que ha estado en Primera Federación por las lesiones que ha tenido, pero seguro que está en el fútbol profesional pronto. Eneco Satrústegui, que es un veterano de estas categorías de la cultura leonesa, ha estado en el Racing, en el Castellón, como central derecho. En la izquierda, por tierra de casa, Álvaro Mayorga, que central del Yeclano, que jugó en el Adarve, por cierto, madrileño, de Majadahonda, y ha hecho una temporada espectacular. Sonaba para el Tenerife, lo vincularon con el Tenerife el otro día. Bueno, pues ojalá que tenga suerte. Lateral izquierdo, Ticho Conde, del Celta Fortuna, que yo creo que será otro de los próximos jugadores que Giralde se subirá a primera, para que la gente también se anote algún que otro nombre. En el centro, Mikel Gotti, de la Real B, seguro que juega pronto en el fútbol profesional, ha hecho 13, 14 goles, es un pepino, ha subido a segunda división con la Real, y si no se queda en el filial, irá a un equipo top de segunda fijo, fijo. En el otro lado, Chema Núñez, ese tipo da mucho gusto verlo, delantequera, me centro con muchísima calidad, con un buen último pase, con regate, con desborde, esa magia que tienen los mediapuntas. Y Luis Chacón, que lo he mencionado como futbolista fetiche, que me has dicho, pues Luis Chacón de enganche, esos tres. No tenemos nada de defensa en el centro del campo, pero mucha calidad. Luego, por una banda, Liberto, el que he mencionado del Mérida, que lo relacionan con el Huesca, Liberto Beltrán. Por la otra, Yarey Cabanzón, de la Ponferradina, cedido por el Racing, un gran jugador. Y arriba, el que yo creo que es, o que puede ser la siguiente gran venta del Villarreal, el siguiente Nico Jackson, que es Eta Eyón, que ya ha tenido minutos con el primer equipo, delantero espectacular, creo que marcó con el primer equipo, ha hecho muchísimos Correcto. goles en la federación, el año pasado hizo muchísimos goles en segunda ref con el Cádiz Mirandilla, y tiene 21 años, grande, corpulento, físico, con gol, veloz. Yo creo que la siguiente puede ser una de las ventas a futuro importantes del Villarreal, porque es un jugador Premier de libro, de libro. Así que ese es mi once. Ramón Juan, David Vicente Satrústegui, Mayor, Gaticho Conde, Miquel Gotichacón, Chema Núñez, Geray Cabanzón, Liberto de Tallón. Con eso me quedo de la primera federación así de cabeza. Yo, el delantero de Tallón, que has dicho, te juro que cuando lo vi en la miniatura del resumen de la liga, pensaba que era Tierno Barry. Sí, sí, se parece, se Se parecía, sí. parecen un huevo. Y encima Sí, es que sí, es el sí, mismo perfil, un bigardo enorme que efectivamente. le tiras un piano, te lo para, le tiras un melón, una grabadora, lo que quieras, Nada, a mí me te parece va a encajar. que tiene recorrido en el fútbol profesional y a ver si le da la oportunidad, porque en los dos ratitos que es verdad que tuvo la mala suerte, creo que le anularon un gol, pero los dos ratitos que ha salido con el primer equipo lo ha hecho muy bien. No, sí, encima
es Marcelino quien está en el Villarreal, ¿no? Pues Sí. yo creo que Marcelino, con lo que le gusta tirar ahí también de jugadores jóvenes y sobre todo con la remodelación que quiere hacer ahora, que ya ha fichado Alberto Moleiro para el Villarreal, ya está sonando también Rafa Marín. O sea, yo creo que ya se va a ir haciendo un hueco, sobre todo teniendo en cuenta que Gerard Moreno ya tiene una edad. Ayoce, aunque Sí. sea buenísimo y ojalá sea un Santi Cazorla en algún momento y vuelva al Tete a ver si echa una mano. Pero ojo, cuidado, que es que No, y además entre la jugando juventud. jugando Europa y tal y cual, pues tienes que hacer rotación. O sea que ojalá que ahí Eta y John tenga su oportunidad. No, no, total. Y encima están haciendo ese cambio generacional que hay muchas veces que necesitan los equipos. Ya Raúl Albiol ha decidido dejar el fútbol como profesional, pero Sí. dentro de poco le veremos como entrenador, por lo que comentó Ramos ahí, que lo comentó en el chiringuito, que le tendría el de segundo entrenador seguro. O sea que yo creo que el Villarreal promete para la temporada que viene y espero que no sea un Girona 2.0. Bueno, vamos a ver, siempre es un proyecto, o suele ser un proyecto fiable, el Villarreal, o sea que a ver qué le depara, pero tiene una cantera interesante, ¿eh? Porque luego tiene ahí Geralnik, tiene jugadores en el centro del campo que son interesantes, la verdad. No, y luego han tenido al Altimira cedido en el Leganés Sí. en primera, luego a Pascual también han tenido cedido en el Eibar, creo que era en segunda. Y ahora que se me vengan más nombres a la cabeza. Luego creo que tenían uno cedido en Bélgica, un uruguayo, delantero uruguayo, puede ser. Se me escapa, pero vamos, que puede ser, puede ser. O sea, es que tiene ahí 200 cosas. O sea, tiene muchísima, pero muchísima peña arriba. Sí, sí, Encima sí. sacan canteranos por castigo, igual que la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao. O sea, No, el Villarreal es verdad que con esa polémica siempre, de que al final, pues por ejemplo aquí en Murcia pesca mucho, o en Aragón pesca muchísimo, pero a jugadores muy jóvenes, pero es verdad que las bases las trabaja de maravilla. El Villarreal y les da, bueno, ha estado en segunda división hasta hace poquito, el filial, entonces bueno, pues le da bastante de comer al primer equipo. no, no, totalmente. O sea, eso es innegable. Pero bueno, también quería mencionar, que no lo he mencionado anteriormente, que es un poco Nostradamus con el ascenso del Ceuta, ¿o no? Un poquito este año. Sí, a ver, siempre intentamos hacer predicciones a principio de año, a mitad de año, luego para los playoffs. Y la realidad es que no suelo acertar mucho, pero este año sí que con el Ceuta, cuando se iba a cuarto o así, que te pilló esa dinámica ascendente, sí que bueno, pues me atreví a decir que era el equipo que iba a quedar líder, acerté, porque al final ascendió el Ceuta y con 2 jornadas de antelación, y tenía un bloque espectacular y tiene un entrenador que yo también creo que lo veremos en primera división, que es José Juan Romero, que tiene una trayectoria brutal y en el Ceuta el trabajo que ha hecho ha sido magnífico. Con el Eldense ascendió, con el Gerena subió, tiene un buen currículum. Y bueno, pues lo acerté. El año pasado creo que acerté también todas las eliminatorias del playoff de segunda ref a primera ref. Pero lo normal es que falles porque en una categoría tan cambiante como la primera federación, hacer pronósticos a inicio de temporada es un suicidio. No, no, imagínate si en la hipertensión, vamos a llamarla ya así, porque ¿Sí? se me hace más fácil que decir hypermotion. Ya sí es difícil decirlo al inicio de temporada. En segunda división, ya a partir de primera y segunda red debe ser Y al darte un tiro final, en y el además pie. conforme va llegando el final de temporada, recibo más comentarios, ¿no? De gente que viene a saldar deudas. Oye, pusiste a mi equipo en descenso y ha jugado playoff. Oye, ¿sabes? Pero vamos, que es lo normal, al final es muy complicado. Es muy complicado acertar. Este año, si no me equivoco, creo que sí que puse a la Cultural Leonesa como líder. Ahí no me ha ido tan mal. Pero luego el resto de cosas no clavo una, no clavo una. Pero bueno, lo importante es que al final siempre hay que demostrar los conocimientos que uno tiene de las cosas y bueno, Mira, quien tiene boca se equivoca, ¿no? en el grupo uno puse campeón a la Cultural Leonesa, acierto. Playoff, Andorra, Nastic y Real Sociedad. Esos tres lo he acertado. Y puse en playoff al Barça Athletic, que acaba descendiendo. Madre mía. O sea que. Y en el grupo 2 puse playoff al Intercity que ha bajado, al Alcorcón que casi baja.
En definitiva, desastre. Bueno, no siempre se puede acertar, pero bueno, quien tiene boca se equivoca y hasta yo las narices de hacerlo, eso es lo importante. Total, total. Pero vamos, que es muy complicado. Totalmente. Pero bueno, vamos a ir terminando por aquí la entrevista. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Aitor. Te lo agradezco mucho y sobre todo después de los problemas técnicos que ha habido durante la entrevista. Agradecerte que te hayas pasado por el canal. Darle gracias a Sergio por descubrirnos a una persona tan grande como tú. Y nada, espero poder coincidir contigo en un futuro, pero no quiero irme sin meterte en el marrón de que me nomines tú a alguien. Sergio te nomina a ti. Pues, Te doy la confianza para que me sorprendas también. pues a ver, primero todo agradecerte a ti por lo que me comentas ahora, por las palabras. No tengo ningún problema en estar aquí el rato que sea necesario. No te preocupes por los problemas que ha habido y nada, darte las gracias por este ratito que hemos pasado. Porque claro, desde que me escribiste ya te he ido siguiendo y la verdad que mola porque estás trayendo a gente que crea contenido, quizás no a un nivel tan top, pero que tiene una historia chula. Agradecer a Sergio Gallardo también por nominarme, como decía al principio. Y yo voy a nominar a un chico que sigo en TikTok, que habla un par de veces con él por mensaje, pero que no conozco personalmente, que es Andreu, de Atlético Chincheta, creo que se llama la cuenta, tiene 20.000 seguidores o algo así, y es casi que más underground que yo, porque el tío toca primera y segunda federación, pero cubre mucho la tercera. Y cubre las regionales catalanas. A lo mejor ves un vídeo de 100.000 visitas de la octava, la octava categoría y habla Joder. del fútbol catalán. Estaba trabajando en el Badalona, me gusta mucho lo que hace, cuenta, ese sí que trae historias rocambolescas, o sea, que digo, yo no sé cómo lo has descubierto, cómo te das cuenta que un equipo de la novena categoría ha hecho no sé qué, y me parece que mola lo que hace bueno, pues me gustaría que pasara por aquí. Así que Andreu Chincheta, de Atlético Chincheta, es mi nominado. Pues nada, André, te esperamos, tío. O sea, ya tienes el mensaje mandado. Ya si quieres recibirlo, adelante. Nada, seguro que sí, seguro que sí. Pero nada, volver a agradecerte el tiempo. Ahora, si tienes un poquito más de tiempo, también me gustaría que pudiésemos cruzar algunas palabras Sí. detrás de esta entrevista. Pero nada, ya solo me queda despedir a la gente que está viendo la entrevista. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Este es el fin del especial de verano y nos vemos en la próxima. Chao, chao.